El libro de Daniel fue escrito en el siglo II en un contexto terrible de persecución por parte de los griegos a los judíos, pero los acontecimientos lo describe como si hubiera sucedido en el siglo VI, cuando los babilonios invadieron la región de Palestina. Por eso no nos extraña que en esa oración que acabamos de escuchar, capítulo 3, verso 37, dice textualmente: a causa de nuestros pecados hemos llegado a ser la más pequeña de las naciones. El pueblo judío se experimenta diminuto, débil, frágil. La razón: se alejó de Dios, en quien sentían su fuerza, su poder, su grandeza, su soberanía. Ahora, por la causa del pecado, llámese idolatría, o por confiar en alianzas con pueblos paganos, ha venido una etapa de dolor, de tristeza, y viven pues una especie de soledad, de vacío, desesperación. Por eso ya en el verso 39, capítulo 3, verso 39, va a decir: toma nuestro corazón adolorido, nuestro espíritu humillado, como un sacrificio, como una ofrenda. No tienen que ofrecer ni ovejas o bueyes, dice: fíjate lo que hay en nuestro corazón, fíjate lo que hay en nuestro interior y tómalo como un sacrificio que sea agradable a tus ojos. Ahí hay una resonancia del Salmo 51, entre paréntesis 50, verso 19. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Y es la expresión del que se sabe perdonado cuando hay simplemente arrepentimiento y deseo de conversión. Y dice ya en el verso 40, capítulo 3, verso 40, los que confían en el Señor no quedarán defraudados. Es la experiencia de aquellos que en el transcurso de su vida, realmente poniendo sus vidas en las manos del Señor, sabe que Él no va a fallar. Él va a responder justa y adecuadamente cuando Él cree oportuno y conveniente. No que forcemos a Dios a que obre o reaccione en el momento que nosotros quisiéramos. Dios es sabio y no podemos aconsejarle, mucho menos recriminarle alguna decisión. Luego nos pasamos al Evangelio y nos topamos con una de las páginas que quizá nos cueste más asimilar como cristianos, y habla precisamente del perdón. Ahí es donde pareciera como que seguir a Jesús es donde cuesta más. ¿Cómo perdonar al que me ha ofendido, al que me ha herido, al que me ha lastimado, al que me ha hecho daño o ha dañado, perjudicado a alguien que amamos? ¿Cómo devolver bien por mal? Por eso allí en el capítulo 18 de Mateo, versículo 21, lanza la pregunta Pedro: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y ahí es como que por dentro nos retorcemos: ¿y cómo que voy a perdonar? Fíjense lo que decía San Agustín de Hipona, casi 1500 años atrás de nosotros: si no perdonas, ¿cómo te atreves a pedir perdón? Muy simple, pero muy pegado también al Evangelio. Decía también San Juan Crisóstomo:
Nada nos asemeja tanto a Dios que cuando estamos dispuestos a perdonar. Y el perdón siempre será, y lo hemos dicho en muchos momentos, fuente de paz, de liberación. Pareciera que si no hay perdón por dentro, nos van como ruñendo, nos van carcomiendo la paz, la tranquilidad, la alegría de vivir. Pareciera que no nos vamos a satisfacer hasta que venga venganza o desquite, pero eso nunca será la solución. ¿Qué llegó a decir el Señor Jesús en la cruz? Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Él tenía todo el poder para desbaratarlos en cuestión de segundos. ¿Cuál fue la expresión de el primer mártir, Esteban, cuando también estaba siendo lapidado y lo matan? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Qué es lo que decimos constantemente, más aún en la oración del Padre Nuestro? Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 12. Perdona nuestras ofensas, entre comillas, como se supone que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué decía ahí el texto que presentó Jesús de aquel deudor? Tuvo compasión, tuvo lástima, le perdonó la deuda y lo dejó ir. Fijémonos en lo que nos va a decir el Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 36. Sean misericordiosos como vuestro Padre Dios es misericordioso. De ahí se puede entender el perdón, el devolverle la confianza quizá al que nos ha defraudado, al que nos ha dado puñaladas por la espalda, será fuente de perdón por la misericordia. Y si seguimos leyendo ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, y llegamos al verso 37, y nos va a decir ahí el Señor Jesús, como maestro por excelencia de enseñanza: no condenen y no serán condenados. Y luego a rajatabla dice: perdonen y serán perdonados. ¿Qué le tendríamos que decir al Señor en esta mañana, o más aún pedirle? Señor, pues danos un corazón como el tuyo, capaz de perdonar, capaz de estar siempre dispuestos a la reconciliación. Tú eres el que vas a pedir cuentas a todos, tarde o temprano. Que al darnos el perdón por su misericordia, surja en nosotros también como una especie de gratitud al Señor, devolviendo también bien por mal. Que nos dé la gracia de ser liberados de aquello que guardamos en el paso de la vida, por las heridas o por las ofensas, y que no hemos sacado, que no hemos precisamente rescatado el corazón de esas ataduras, de esas cadenas, y que no nos dejan vivir en paz. Nos puede dar esa gracia, pues el Señor nuestro Dios.